Es para mí un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Mi nombre real, para que no se queden con la duda, es Rodrigo. Rodrigo, pero me dicen Rorro. Mi apellido no se los dije a los de la primera y de la segunda, pero a ustedes se los voy a decir porque me cayeron bien. Mi apellido se deletrea Weigand, W-E-I-G-E-N-D, pero se pronuncia Weigand. ¿Pueden pronunciarlo conmigo? Rodrigo. Rodrigo, ande. Entonces, si me ven ahí por los pasillos, ya no tienen excusa para pronunciarlo mal. Pero es un honor servir a esta casa y entregar mi vida por Dios, por convivencia, por lo que está haciendo aquí. Y el título del mensaje de esta tarde lo he titulado, valga la redundancia, La mayor atracción del mundo. La mayor atracción del mundo. Y creo que la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con los imanes. Todos sabemos qué es un imán, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros tenemos los refrigeradores de nuestra casa tapizados de imanes, ya sea de imanes de lugares a los que fuimos a vacacionar o souvenirs que nos traen nuestros seres queridos. Pero los imanes son más allá de un solo souvenir. Los imanes son de esos objetos raros que existen en el planeta Tierra, que tienen la capacidad de ejercer una fuerza de atracción sobre otros objetos sin siquiera tocarlos. No sé si te habías pensado a meditar sobre este fenómeno, pero al ojo humano es difícil entender cómo es posible que un objeto pueda atraer a otro sin siquiera tocarlo. ¿Cómo es esto posible? Quiero en los siguientes 3-5 minutos adentrarme un poquito nada más a una especie de clase de física. ¿Está bien? No te me agüitas, no hay examen sorpresa al final, creo. Pero todos los materiales que tú y yo conocemos están formados por átomos. Todos y cada uno de ellos. Y estos átomos, a su vez, están formados por partículas llamadas electrones. Entonces, todo está formado por átomos y estos átomos a su vez están formados por partículas llamadas electrones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sencillo, ¿verdad? No es rocket science. Y estos electrones a su vez giran alrededor de un núcleo de neutrones y protones para conformar el átomo. Entonces, para ilustrarlo de manera más visible, aquí les tenemos una imagen. Todo esto que ves aquí es el átomo. Lo que ves en el centro es el núcleo de neutrones y protones, y lo que ves que son las bolitas azules son los electrones. Ahora, cada electrón, por su naturaleza, es un pequeño imán. ¿A qué me refiero con esto? A que cada electrón genera cierta fuerza de atracción por sí mismos. Ahora, en los materiales comunes y corrientes, como puede ser esta plataforma, este micrófono o este púlpito, los electrones están alineados de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones van a la dirección que se les da la gana. Uno va hacia la izquierda, otro a la derecha, hacia abajo, hacia arriba, no tienen un orden. Pero lo interesante y lo que hace único a los imanes es que en un imán casi todos los electrones que lo conforman tienden a alinearse o a orientarse en la misma dirección. Y al todos orientarse a una misma dirección generan un campo magnético, una fuerza de atracción que hace posible que ese objeto pueda atraer a otro objeto sin siquiera tocarlo. Ahora, es un dato bien interesante porque ese es el mismo principio que sucede en nuestro planeta Tierra. Ya vimos el ejemplo microscópico en un átomo, pero también es el mismo principio que usa nuestro planeta Tierra para ejercer la fuerza de atracción, la fuerza de gravedad, como la conocemos el día de hoy. En el centro de nuestro planeta, y si me ayuda producción, en el centro de nuestro planeta se encuentra un núcleo sólido de hierro, esta bola amarilla que ves aquí. Esta bola amarilla, este núcleo, es el equivalente al núcleo de neutrones y protones que encontramos en el átomo. Y alrededor de ese núcleo sólido se encuentra un núcleo de hierro fundido,
¿Qué es esto que ves aquí, esta capa de acá? Que es fundido, no es sólido, que es el equivalente a los electrones en un átomo. Y dicen los que saben, dicen los científicos, que el movimiento de este núcleo fundido de hierro es muy, pero muy caótico dentro de la capa del planeta Tierra. Pero es este movimiento orientado a una misma dirección que genera esta gran fuerza de atracción que hoy conocemos como gravedad. Es aquello que permite que tú y yo podamos estar sentados en estas sillas y no flotando por los aires. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Será solo cosa de la ciencia y de la naturaleza? ¿O será que Dios en su diseño divino, en su sabiduría e inteligencia, quiere enseñarnos ciertos principios a través de su creación? Yo creo que sí. Yo creo que Dios quiere dejarnos ver algo más allá. ¿Y qué creo que quiere dejarnos ver? Lo que Isaías profetizó en el capítulo 2, versículo 2. Que dice, en los días finales, Jerusalén y el templo del Señor se convertirán en la mayor atracción del mundo. Y gente de muchas tierras acudirá y adorará al Señor. En los últimos tiempos, en los últimos días, Jerusalén y el templo del Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se convertirán, ¿qué dice? En la mayor atracción del mundo. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra atracción? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Tal vez pudiera ser que se te viene a la mente una montaña rusa, ¿verdad? Los que han tenido el privilegio de ir a Disney a lo mejor se imaginan las montañas rusas que están allá. Para la raza como nosotros, a lo mejor nada más nos imaginamos el zombie ride de bosque trágico. Pero atracción, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra atracción? Creo que es algo que orgánica y naturalmente te atrae. Algo que te seduce, algo que capta tu atención, algo que te incita a buscar e ir para probar qué hay más adentro. Es algo que te llama la atención. Y hoy quiero darte 3 puntos. 3 puntos muy similares a los principios del magnetismo que nos ayudarán a ti y a mí a hacer de esta iglesia y del cuerpo de Cristo en general una gran atracción de gracia para nuestra ciudad. ¿Estás listo? ¿Quieres escuchar estos puntos? Número 1, no te conformes con girar en tu propio eje, genera un movimiento. Voy a explicarlo más a detalle. Voy a regresar a la parte técnica. No te conformes con girar en tu propio eje, genera un movimiento. Naturalmente, como veíamos, un electrón es capaz de generar cierta fuerza de atracción por sí mismo, pero esta atracción no sirve de nada si el electrón permanece en la misma posición. ¿Qué es lo que origina que el electrón pueda por sí mismo generar cierta fuerza de atracción? Es que el electrón está girando en su propio eje, en su propio eje, en su propio eje. Pero no sirve de nada para el material completo si no solamente gira en el propio eje, sino empieza a girar alrededor de la órbita del núcleo de neutrones y protones para exponenciar esa fuerza de atracción. Ahora, viendo esto y entendiendo esto, ¿cuál es el principio detrás que a lo mejor Dios quiere enseñarnos a través de esto? Creo yo que Dios quiere recordarnos que la fe sin obras está muerta. Lo que le decía el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Si tú te permaneces estático, girando bajo tu propio eje, sin ningún movimiento, sin ninguna acción, la fuerza de atracción no sirve para nada y no vas a generar un impacto significativo hacia los que te rodean y hacia los demás. La fe sin obra está muerta, pero también el énfasis en el yo nunca generará un impacto significativo.
Si te la pasas dando vueltas en tu propio eje, pensando nada más en ti, en tu bienestar, en tus sueños, en lo que a ti te gusta, sin pensar más allá en el bienestar del cuerpo de Cristo o de otras personas, la fuerza de atracción que generas no sirve para nada. Ahora recordemos brevemente al pueblo de Israel. Sé que probablemente conoces la historia, pero Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo lleva por el Mar Rojo y lo lleva varios años en el desierto. Pero estoy seguro que tú sabes que el propósito final de Dios nunca fue mantener al pueblo de Israel en el desierto. El propósito final de Dios nunca fue que ellos vivieran únicamente del maná que caía del cielo. El propósito de Dios nunca fue que la columna de fuego y la nube que los acompañara los siguiera por el resto de sus vidas. El propósito final de Dios, el fin en mente del Señor era que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, la conquistara y empezara a trabajar la tierra para recibir del fruto de su trabajo. El propósito final de Dios nunca fue que el pueblo se conformara con recibir, sino que empezara a trabajar y a dar mucho fruto mediante acciones prácticas. El propósito de Dios era que el pueblo pasara de la gratitud del pasado a la generosidad en el futuro. Era hora de accionar. Era hora de generar un movimiento. Y no sé si lo sabes, pero hoy quiero recordarte que el cristianismo nunca se ha tratado de ser un espectador o un consumista. Nunca se ha tratado únicamente de lo que yo puedo recibir de Dios. Siempre se ha tratado de que tú y yo seamos protagonistas y participantes en la gran historia de redención de Dios. No girando bajo nuestro propio eje, sino alrededor de un núcleo central que es Cristo Jesús y su iglesia. El propósito de Dios siempre fue que tú y yo seamos un instrumento de uso honorable en el cual Él pueda derramar su gloria, confiando en que nosotros la derramaremos al mundo para que también conozcan la gloria de Cristo. El propósito de Dios nunca fue estar estáticos. Y un verdadero discípulo de Cristo Jesús no vive de buenas intenciones, ni trabaja aislado de los demás, sino que un verdadero discípulo de Cristo vive del fruto de poner en práctica los principios de la palabra de Dios en el día a día. ¿Estás de acuerdo que si nos midieran a cada uno de nosotros por nuestras buenas intenciones o nuestro buen corazón, todos seríamos unos fuera de serie y unas estrellas de rock? Pero de las buenas intenciones no vive la gente. Se necesita la acción y la ejecución y no aislarte de los demás. Un verdadero discípulo entiende que ese fruto o esa acción generada no vale nada a menos que vaya en favor del núcleo más importante, que es la iglesia de Jesucristo. Un verdadero discípulo entiende que girar bajo su propio eje no crea nada significativo, sino que es necesario enfocarse en el núcleo central, que es Cristo y su iglesia. Quiero recordarte que no somos un club social con ciertas prestaciones y ciertos privilegios. Tú y yo somos el organismo más importante de planeta Tierra y accionamos a favor de la iglesia antes de servirnos a nosotros mismos. Tú y yo somos parte del organismo más importante de la tierra. Aquellos que tienen el único mensaje que es capaz de salvar y restaurar vidas para toda una eternidad. Y accionamos y nos movemos para el bienestar de la iglesia por encima de servirnos a nosotros mismos. Pero la ventaja y la buena noticia es que al servir a la iglesia, Dios nos bendice a nosotros. Y entendemos y probamos el principio que efectivamente es mejor dar que recibir. Se trata de generar un movimiento fundamentado en los principios de la palabra de Dios. Ahora, por si nadie te lo ha dicho, hoy quiero recordártelo. Pero tú ahí donde estás, cual sea tu edad o etapa de vida, tú puedes marcar una diferencia y cambiar la atmósfera donde sea que estés.
Independientemente de tu contexto, de tu pasado, de tus errores, de tus limitaciones, de tus complejos, si el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos vive en ti, tú eres capaz de cambiar tu atmósfera. Tú eres capaz de generar un movimiento que logre crear una gran fuerza de atracción hacia la gente que te rodea para que ellos puedan voltear a ver a Cristo, la única esperanza de salvación. Tú puedes ser el instrumento en las manos de Dios para cambiar el destino eterno de una familia, de tus compañeros de trabajo o de toda una comunidad. Pero debemos entender que Dios nos está llamando a no conformarnos con recibir y comenzar a accionar. Pasar de una buena intención, de un buen corazón, a una buena ejecución de la palabra de Dios. Mi pregunta para ti esta tarde es: ¿qué necesidades reales estás supliendo en el día a día? ¿Qué puntos críticos o necesidades que ya identificaste estás supliendo en tu trabajo, en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos? ¿En dónde y en quién estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, tus talentos y tus recursos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha depositado en tus manos? ¿Qué estás haciendo con el don, con la habilidad, con el talento que Él ha depositado en ti? ¿Estás girando nada más bajo tu propio eje, creando un bienestar para ti mismo? ¿O estás creyendo que al generar un movimiento alrededor de la órbita, Dios es capaz de multiplicar eso para generar una mayor fuerza de atracción hacia Cristo? Santiago 2:14 nos afirma este principio. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede acaso esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos, dice el apóstol, que viene un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas muy buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿De qué le sirve eso? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. De lo contrario, está muerta y es inútil. No te conformes con girar bajo tu propio eje y empieza a generar un movimiento alrededor del núcleo central. Punto número 2. No solamente generes un movimiento, hazlo en comunidad y la fuerza de atracción será mayor. Ya vimos y recordamos que un electrón puede generar cierta fuerza de atracción, pero que no es lo suficientemente grande para generar fuerza de atracción en el material completo. ¿Qué se necesita para que sí haya una gran fuerza de atracción en todo el material? Alinear a todos los electrones en una misma dirección. Alinear a todos los electrones en una misma dirección. Y aquí al ver este principio, al entender esto que creo que Dios nos muestra en lo microscópico de unos átomos, se me viene la siguiente pregunta. ¿Será acaso o existirá la posibilidad de que la iglesia como la conocemos hoy en día no ha llegado a ser la gran atracción del mundo por el simple y sencillo hecho de que cada uno de sus electrones, sus miembros, han decidido irse a direcciones aleatorias en lugar de alinearse a la dirección y a la voluntad de Dios? ¿Pudiera ser posible que la profecía en Isaías 2:2 aún no se cumple en su totalidad porque los miembros de la iglesia han decidido seguir su propio destino, su propio gobierno, en vez de someterse al gobierno y a la dirección de Dios a través de su iglesia? Creemos que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino. Creemos que son nuestros sueños, es mi gobierno, son mis formas, es mi estilo, son mis recursos y yo hago lo que quiera con ellos.
A veces lo maquillamos un poquito usando esta frase ya bien conocida, diciendo que lo importante es nuestra relación personal con Dios. ¿De verdad eso es lo más importante? ¿Y qué hay de la relación con los demás? ¿Qué hay de cómo te relacionas con la comunidad de fe? ¿Qué hay de cómo te relacionas con el que tienes a un lado? Y se nos olvida el versículo en 1 Juan 4:12. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega, ¿qué dice? A la máxima expresión en nosotros. ¿Quieres conocer la máxima expresión del amor de Cristo? ¿Quieres conocer otro nivel, por así decirlo, del amor de tu Salvador? Ama al que tienes a un lado. Ama a la iglesia. Amémonos unos a otros si queremos entonces llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si tú crees que vas a desarrollar todo tu potencial, que vas a desarrollar el carácter cristiano conforme al de Cristo, estando solo, estás muy equivocado. Porque este es un principio bíblico y no es negociable para Dios. Necesitas a la iglesia para desarrollar y cumplir tu llamado. Sabemos, creo que en lo profundo de nosotros, que lo más complejo de la vida son las relaciones interpersonales. Lo más complejo de la vida son las relaciones interpersonales. Pero ¿de qué otra manera tú y yo pondríamos en práctica nuestra fe? ¿De qué otra manera pondríamos en práctica el amor que Cristo nos mostró si no tenemos a nadie a quien amar? ¿De qué otra manera pondríamos en práctica el perdón de los pecados si no tenemos a alguien a quien perdonar que nos haya herido en el pasado? ¿Cómo pondríamos en práctica el extender gracia si no tenemos a un prójimo que podamos extenderle gracia? Y si ni siquiera Cristo Jesús mismo se atrevió a llevar su ministerio solo, ¿qué nos hace pensar que podemos cumplir la voluntad de Dios separados del cuerpo de Cristo? ¿Qué nos hace pensar, si ni Cristo Jesús mismo lo hizo, que nosotros sí podemos cumplir la voluntad del Padre alejados del cuerpo de Cristo? Eclesiastés 4:10 dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en gran problema. No te escondas detrás de una pantalla. No te escondas detrás de las redes sociales. Exponte de manera vulnerable y transparente ante una comunidad y fortalece los lazos con tu familia de fe. Involúcrate en el servicio. Métete a algún ministerio. Deja que el roce con personas diferentes a ti vayan moldeando y creando en ti un carácter conforme al de Cristo. Echa raíces profundas en esta tu casa si realmente quieres experimentar la plenitud de la gracia y el amor de Cristo y su fidelidad en tu vida. No tienes por qué correr la carrera de fe solo. Pare de sufrir. Tienes una iglesia, una comunidad hermosa que Dios te ha dado para transitar en esta carrera. Has sido puesto en un campo de electrones con el propósito de avanzar juntos en una misma dirección y ser parte de la obra redentora de Dios para nuestra ciudad Monterrey. La pregunta de mí hacia ti es, ¿hacia dónde te vas a alinear? ¿Qué dirección vas a tomar? ¿Te irás con la iglesia o aleatoriamente harás lo que te pega tu gana? Que la gente voltee a ver a Convivencia y diga, ¿qué hay en ese lugar? Que la atmósfera es diferente.
¿Qué hay en esa comunidad que se respira diferente? Porque esta gente me recibe tan bien si ni me conoce. ¿Por qué me dan un kit de bienvenida si no saben ni quién soy? ¿Por qué en este lugar mi corazón se empieza a agitar y siento que vuelve a la vida cuando escucho las alabanzas? ¿Qué hay aquí? Dios nos está invitando a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Dios te está invitando a ser parte del organismo más importante de planeta Tierra, su iglesia. ¿Hacia dónde te vas a alinear? Y si me va apoyando el grupo de la alabanza, terminamos con el tercer y último punto. El tercer punto es: todo vuelve al centro. Y centro con C mayúscula. Todo vuelve al centro. Muchos grupos de personas han logrado alinear la dirección de muchas personas con diferentes fines. Algunos fines muy buenos, otros fines malvados. ¿Qué nos deja ver esto? Que no es suficiente con accionar o generar un movimiento, y no es suficiente con unirnos en una misma dirección. Tú y yo como iglesia necesitamos un fundamento. Necesitamos un núcleo en el cual tú y yo podamos estar girando y dirigiendo nuestra mirada y nuestro enfoque. Y para ti y para mí ese núcleo lo encontramos en Efesios 2:20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal, ¿quién es, iglesia? Cristo Jesús mismo. Y tú y yo, convivencia, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Si nuestra mirada no está puesta en Jesús y en su gloria, seremos como electrones comunes y corrientes que por más que giren y giren y giren, no logran crear un campo de atracción significativo para la comunidad en la que fuimos plantados. Tal vez tú has estado corriendo en una dirección contraria a Dios. Tal vez eres de estos electrones rebeldes que has querido hacer lo que te da tu retostada gana. Tal vez no has querido alinearte y someterte al gobierno de Dios a través de su iglesia y has sentido o has querido buscar tu identidad en cosas fuera de Dios. Ponle nombre: trabajo, relación, dinero, bienes. Tal vez te has alejado de Dios porque estás enojado con Dios, porque no has respondido o no te ha dado respuestas por la tragedia o las pérdidas que has sufrido a lo largo de tu vida. Sea cual sea tu caso el día de hoy, quiero recordarte que la fuerza de atracción de Cristo, siempre será más fuerte que cualquier intento tuyo de salirte de la órbita. La fuerza de atracción, el amor inagotable de Cristo siempre va a ser más fuerte que tu intento por salirte de la órbita. Si hoy estás aquí es porque Dios quiere recordarte y demostrarte que aún le perteneces. Si hoy estás aquí es porque Dios quiere recordarte y decirte que sigues siendo su hijo o su hija y que Él hará todo lo posible para traerte de regreso a casa. Porque el hogar sigue siendo hogar, no importa qué tan lejos te vayas. Ahora, si estás dudando de que esto sea verdad para tu vida, déjame volverte a demostrar de manera científica y bíblica que el día de hoy, en este momento, en este preciso segundo, es Cristo Jesús que sostiene tu vida y la vida de la iglesia. ¿Estás listo? Hace ya algunos años, ya llovió, en mi época de prepa,
yo estaba luchando con la idea de si realmente Dios existía o no. Y si Dios realmente existía, luchaba con la idea, ¿será acaso que realmente me conoce y tiene cuidado de mí? ¿O es un Dios lejano, impersonal? Y estando en esta etapa me encuentro con un video. Yo estudié la carrera de ingeniero mecánico administrador. Estaba cursando justo la materia de materiales. De ahí saqué todo este rollo de los átomos, no crean que viene de mi cabeza. Y estando ahí me encuentro con este video. Y el video es de un pastor muy famoso en los Estados Unidos que estaba en una gira de conferencias. Estaba yendo por todo Estados Unidos predicando acerca de la gloria de Dios en el cuerpo humano. Dice que ya había recorrido por varios estados, y estando en el estado de Austin, Texas, se encuentra con un biólogo molecular. Y empieza a platicar con este biólogo molecular. El pastor le cuenta qué es lo que está haciendo, la serie de conferencias acerca de la gloria de Dios en el cuerpo humano. Y el biólogo de repente le pregunta: pastor, ¿y cuál es su gran cierre? ¿Cómo va a cerrar la serie? Ya lo escuché, está muy padre, pero tiene que tener así un cierre matón. Y el pastor le dice: la verdad es que aún no tengo ningún cierre. No sé cómo cerrar la serie, he pensado esto, he meditado en aquello. Y el biólogo se le queda viendo y le dice: pastor, su cierre final es la meninina. El pastor se queda así con cara como ustedes, como que ¿what? Y dice: sí, su cierre final es la meninina. Mire, pastor, existen miles de células en el cuerpo humano, pero la meninina es una célula proteica autoadhesiva que sostiene actualmente todas tus membranas y tus células en el cuerpo. El pastor se queda, ok. No, pastor, no me estás entendiendo. Es que la meninina viene a ser como las varillas que ponen en las construcciones, que permite que el edificio se mantenga de pie a pesar del movimiento que exista. Es el fundamento, es lo que mantiene rígido el edificio. Y el pastor: órale, pues sí está chido. Dice: no, pastor, no me estás entendiendo. Es que tienes que ver a la meninina. Tienes que ver su estructura molecular. Tú quieres ver la iglesia. Así es como se ve la meninina. La célula proteica autoadhesivo que mantiene actualmente en este mismo momento tus membranas y tus células tiene la forma perfecta de la cruz de Cristo. ¿Coincidencia o diosidencia, como dicen por ahí? ¿Qué probabilidad hay que la célula que mantiene tu cuerpo unido tenga la forma perfecta de la cruz de Cristo Jesús? Y de inmediato se me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo en Colosenses. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo por sobre toda la creación. Porque por medio de Cristo Dios creó todo lo que existe. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Él ya existía antes de todas las cosas, y escucha esto, y mantiene unida toda la creación. La meninina. Él mantiene unida tus membranas en este momento y te sostiene en la palma de tu mano, iglesia, y como individuo, y no te dejará hasta que haya cumplido por completo su voluntad en tu vida. Pero es tu decisión a dónde te vas a alinear. ¿Vas a someterte a su gobierno o vas a seguir yéndote a la dirección que tú deseas? Porque Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo Jesús, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Jesús en la cruz. Sí, dale un fuerte aplauso. Cristo es por quien, en quien y para quien vivimos.
Vivimos para extender y exaltar el nombre de Jesús en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Y si queremos, iglesia, ser la mayor atracción del mundo, debemos girar sobre aquel que tiene la capacidad para generar y exponenciar esa atracción para mostrar su gloria a las naciones. Acompáñame poniéndote de pie y adorar a este Rey que nos sostiene en la palma de su mano.